Bueno, vamos a empezar ¿Puedo hacer entonces. una pequeña pregunta? Sí, claro, obviamente. Eh, por ejemplo, mañana, para ustedes, que ya empieza Yom Kippur, cuando se ven, se saludan con Shalom igual. Sí, sí, porque es completamente un día festivo. La fecha en la que no nos saludamos con Shalom, que está prohibido decir la palabra Shalom, es en Tisha B'Av, que es el día de duelo. No en todos los ayunos, solamente en Tisha B'Av. Si uno ve a alguien, no le puede decir Shalom, puede levantar la mano, la cara. Mucha gente pasa de largo, no se detiene a hablar. Pero ese es el contraste, que son dos ayunos que se parecen bastante en el sentido de que hay 5 prohibiciones que son comunes. No ponerse zapatos de cuero, no untarse cremas, ni aceites, ni perfumes, ni ningún tipo de crema, de esencia, no tomar, no comer y abstenerse de la intimidad. En ambas fechas se hacen las 5 cosas, con la diferencia que en Yom Kippur, pues además se aplican todas las alajot de Shabbat como si fuese Shabbat. Tisha B'Av no. Tisha B'Av se puede viajar en coche, se puede ver una película, se puede usar el celular, no hay ningún problema. Se puede trabajar. Hay mucha gente que descansa y no trabaja, pero se podría, digamos, trabajar. No es un día que se considera como Yom Tov justamente, porque, este es el punto, que Yom Kippur sí es una fecha festiva, es un día de fiesta, entonces la gente se pone vestidos nuevos, las mujeres. Los hombres también se visten de blanco como ropa festiva, salvo los zapatos que no son de cuero, ¿sí? En sandalias, no es como ese contraste de que la gente muy linda, pero con sandalias. Em, entonces, sí, sí se dice Shalom en Yom Kippur porque es un día festivo, ¿sí? O sea, es ese contraste es un día muy, muy alegre, a pesar de que estamos de ayuno. Y por el otro lado, el Tisha B'Av, pues ahí sí es un día de duelo. Pero es ese contraste y también es bueno no confundirse, porque a veces hay como inconscientemente podemos ponerlo en la misma bolsa y no, son días completamente diferentes. Así que qué bueno que lo pregunten. Bueno. Gracias. Con gusto. Entonces, hay una parte simbólica que es sobre todo en lo que me quiero centrar. Me detengo solo a contestar a esta pregunta, que si las mujeres usamos sandalias. Sí, hay las dos líneas, digamos, la línea más ortodoxa, las mujeres usan también, si gustan, pueden usar sandalias, pero con la diferencia que se ponen medias. Entonces, por ahí, en tema estético, digamos, para quien está acostumbrado, bueno, sandalias es sin medias, ¿no? Pero acá en Israel, las mujeres religiosas sí, sí que eh, llevamos, pues así, sandalias con medias, en el caso que se pongan sandalias. Y, a ver, también pueden ser zapatos cerrados, pero que sean de tela, ¿no? Hay muchas mujeres inclusive que van como tipo con zapato deportivo, tenis, que es evidente que no es de cuero, y con vestido, ¿no? Es ahí como un dato ahí un poco chistoso de esta fiesta, que hay muchos zapatos que no son de cuero y que son, bueno, formales, ¿no? De vestir. Pero hay quienes también dicen, bueno, yo no me voy a poner zapatos que sean, que parezcan, que sean de imitación. Hay muchos zapatos que son de plástico, pero que pareciera como por la textura que son de piel. O sea, hay quien dice, no me los pongo por el hecho de no levantar como cierta pregunta de si se habrá equivocado o algo, pero entonces como que se procura que sea más visible, que sea plástico o tela. Pero en realidad no habría problema. Plástico me refiero a plástico como sandalias. Eh, Pero bueno, eso es algo que, sobre todo en este día, es común verlo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a seguir con una enseñanza más ya para finalizar con este tema acerca del tema de la Teshuvá, que me pareció muy lindo, que hay una parte que va a ser muy relevante para el Noájida, otra parte que no va a ser nada relevante, pero les explico un poco el contexto para que lo entiendan. Y el contexto es lo que digo, va a ser quizá menos relevante para ustedes en la práctica, pero
para el significado sí es algo que ustedes pueden rescatar, ¿sí? Entonces, eh, el ayuno de Yom Kippur, pues es una fiesta, es un mandato que está escrito en la Torá. Sí, es una mitzvah que Hashem explica todo lo que se tiene que hacer en ese día. Una de las cosas, bueno, ya les dije de los puntos de las 5 prohibiciones, las reglas de Shabbat, pero también en la época que había el templo, bueno, había todo un servicio que se hacía referente a los sacrificios del templo. Es un servicio bastante prolongado que sobre todo le correspondía al Cohen, pero bueno, el pueblo estaba ahí y estaba ahí para ver, digámoslo así, como lo que estaba pasando. Pero no era necesario ir al templo si no podían, no les daba la energía o no estaban. No era como en el caso de las 3 fiestas, que es cierto que Sukkot viene 5 días después de Kippur, pero no es que los judíos estaban obligados a estar en Jerusalén para Kippur, pero sí que solían llegar como tema de costumbre. Además también porque era una fecha en la que se hacían shidduchim, se hacían parejas. Pero bueno, entonces, eh, hoy en día hay una costumbre de que, bueno, inclusive es alajaya, de leer una sección, el primer rezo que se lee en Yom Kippur, se llama Kol Nidre, ¿sí? En Yom Kippur en total tenemos 5 rezos, en un día normal tenemos 3 rezos y en Shabbat y fiestas tenemos 4 rezos. En el caso de Kippur es el único que se lleva la delantera con 5 rezos y el primero, el que abre, se llama Kol Nidrei y tiene una especie de una música, digámoslo así, como muy sentimental. Mucha gente que no es religiosa llega solamente esa noche, esa tarde, al inicio de Yom Kippur a la sinagoga, o sea, inclusive gente que está muy alejada del judaísmo, pero es como eso es básico, eso sí o sí llegan y las sinagogas están llenas. ¿Qué es lo que dice ese texto? Es un texto de anulación de promesas, ¿no? Y justamente estaba yo escuchando a 2 diferentes rabinos que hablaban de este punto, solo que uno tomó el punto que quiero compartir, que es el de mayor relevancia, pero para que se pueda entender tengo que explicar. Y entonces este texto decía es de anulación de promesas, es como uno dice, lo que yo dije, que no tenía yo la intención, que se ha anulado lo que prometí, que me olvidé y no cumplí, ¿no? Todo un texto donde decimos todas esas cosas que yo dije salieron de mi boca y que las sellé y que las dije para mí, para los otros, que se anulen. En otras veces ya hemos estudiado este tema de la fuerza de la palabra y la importancia de que haya esa armonía, de no decir cosas con tanta ligereza, cosas que no necesariamente vamos a cumplir. Y bueno, eso ya lo hemos tocado. Esa es la parte como evidente de tomar responsabilidad sobre lo que decimos. Y esa sería como la parte más simple de entenderlo, pero aún así queda esa pregunta como de, ok, o sea, sí, ya se anulan las promesas, pero ¿por qué es tan importante y por qué todo el mundo llega? Y entonces, este es el punto que quería comentar, que el rabino trae una fuente, el rabino que escuché, se llama Jacobson, y él a su vez cita al Tzemach Tzedek, que fue uno de los rabinos iniciales que inició de la familia que inició el movimiento de Chabad, y el Tzemach Tzedek explica que más bien estas anulaciones de promesa tiene que ver con un tema más interno, ¿sí? Y ahí se va totalmente a la parte psicológica, ¿sí? Inconsciente de la persona. Y el Rab Jacobson explicaba algo que desde la psicología es completamente básico y comprensible y es ese mecanismo que se le da mucho peso, que es que en los primeros años de vida, ¿sí? Un niño va absorbiendo cosas de su ambiente, de su familia, de su forma de crianza, del entorno, y que eso va generando patrones de comportamiento, el carácter, la personalidad,
va marcando formas de reacción, emociones, va moldeando a la persona, ¿sí? Y en ese sentido, nos dice el rap que, poniendo varios ejemplos, ¿sí? Una persona que siempre reacciona desde la complacencia, ¿sí? Hay personas que van a estar su vida complaciendo a los demás y aceptando cosas y dejándose un poco pisotear y llevando este patrón como de, de que su manera de relacionarse y su manera de responder es yo cedo, ¿no? Mi manera de estar en el mundo, de relacionarme con el mundo, viene desde un lugar de que el otro, para sentirme cuidado, el otro va a tener la razón. Hay quienes, por el contrario, para sentirse protegidos, van a lo que desde la psicología se conoce como reprimir, ¿sí? Van a ser personas no expresivas, personas un poco más frías, un poco más que a simple vista pareciesen insensibles inclusive. Entonces, también es una manera de relacionarse. Hay personas que van a ir desde un patrón de dependencia, ¿sí? Para sentirse cuidadas, entonces van a depender del otro para que les cuide. Y que alguien más como me cuide, me proteja, me rescate, alguien me diga qué hacer, alguien me diga cómo lo hago y en pos de esto. Y va a haber personas que van a ser sumamente desconfiadas y que van a tener miedo de ser heridas o de ser lastimadas y entonces van a ir justamente con este patrón, ¿no? De que no me, de defenderse de los otros. Entonces el Raf toca este punto diciendo que este Kol Nidrei, esta anulación de promesas que se hace al inicio de Yom Kippur, en realidad son promesas que la persona se hace a sí misma. Pero él dice, no promesas de que me prometí que iba a comer menos tal cosa, o que iba a hacer menos tal cosa, o que me iba a arrepentir de sí. Eso sí, sí se hace, ¿no? Es la teshuva que ya venimos manejando. Pero él dice, no, el Kol Nidre tiene de especial que a lo que apunta es a esas promesas internas inconscientes que la persona se ha hecho como forma de defensa, como forma y generando esos patrones, ¿no? De yo voy por la vida siendo así porque me prometí, ¿sí? Que no me van a dañar o me prometí que así me voy a cuidar, que así me defiendo, ¿sí? Que así me siento más protegido, que así me siento más estable, que así no tengo ansiedad, así no me da angustia, así no me siento triste. Entonces el Rab apunta más hacia esa parte, que hay muchas promesas y de hecho él toca el término inconsciente, que dice la persona se va a manejar desde este lenguaje inconsciente, no porque él sepa, ¿no? Y él ponía un ejemplo como muy, eh, lamentablemente, pues mucho más común de lo que nos gustaría, ¿no? Y un ejemplo de un hombre que tenía conflictos en su relación de pareja, no entendía por qué, había todo ahí un tema que le costaba y el Rab dice, él se sentía una basura, se sentía la peor persona del mundo porque no había logrado cambiar ese punto, ¿sí? Y él logra, y lo intentaba y no lo lograba. Hasta que un día él empezó un proceso interno y ahí él descubre que había pasado un proceso en la infancia muy doloroso, muy traumático, y que eso le había marcado y entonces para él tuvo sentido, como eso era lo que le había causado después todos esos conflictos de pareja, ¿no? En base a esa experiencia temprana. Ahora, aquí cabe hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, si mi conducta está basada, el RAM no toca ese punto, pero yo lo llevé a esa reflexión, ¿no? Porque entonces, claro, uno puede decir, bueno, entonces yo
o mi comportamiento o mis emociones están basadas, ¿sí? Por eso que me pasó, ¿no? Sería como algo que no está del todo predeterminado, no antes que la persona naciera, pero digamos que hay una parte del comportamiento, de las reacciones, de las emociones que sí estarían predeterminadas en el sentido de que nuestro inconsciente, ¿no? Nos juega, digamos, de manera oculta, ¿sí? Hay una frase que decía, de hecho, Sigmund Freud, que se refiere a este punto, y que él decía, el yo no es amo en su propia casa. O sea, la persona no es su propio amo. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿hasta dónde tenemos libre albedrío? ¿Sí? Si lo que me va a pesar mi historia, si lo que me va a pesar los traumas, si lo que me va a pesar es eso inconsciente, que además el rap decía, ¿no? Que hasta los 3 años, que otra vez coincide con el discurso psicológico, porque hasta los 3 años ya se generaron billones él decía, como de carreteras, ¿sí? Internas, donde el niño ya aprendió esos caminos. Ahora, hay otro rabino que también yo le suelo contar del Rav Ashkenazi, y que él dice dos cosas que son importantes respecto de esto. Una es que él dice, no te expongas a algo que tú ya sabes que puede ser dañino, porque una vez que tú te expones, es como eso, ese aprendizaje ya lo tienes, eso ya lo absorbes de alguna manera. Y entonces va a ser más difícil luchar contra algo que, mm, que le diste pie, que le diste entrada, como luchar con algo que no se conoce. O sea, si no hubo esa tentación, eso que sabemos de antemano que es malo, y hay cosas que sabemos de antemano que son malas, es como, ¿para qué empezar? ¿No? Entonces él dice, mejor no. Esa sería digamos, la realidad más ideal, ¿no? No exponernos a cosas que no tendríamos que exponernos, como todas las cosas que son adictivas y que después son muy difíciles de quitar. Alcohol, drogas, sexualidad, cuando tipo pornografía, todo el tema que hoy en día la adicción va mucho por la parte del tema de la tecnología. Eh, el tema del juego, que también es algo que puede volverse adictivo. Cuando estudiaba yo la maestría, inclusive me di cuenta que el café también estaba categorizado como un tipo ¿cómo se llama? De, un tipo se me fuera la palabra que les estaba diciendo, Adicción. de una adicción, Adicción. exacto. Sí, de adicción, porque genera algo de dependencia a nivel biológico, ¿no? Y también psicológico, porque hay gente que dice, para sentirme más activo, más despierto, tomo café. Entonces, ahí nos enseñaban que, o sea, que sí hay un punto de la persona ya es adicta al café, y también en algunos casos hasta se necesita todo un plan de poder bajarlo, ¿no? Yo digo, ese es el punto más em, que todos quisiéramos, ¿no? Como, bueno, no lo conocí nunca, ya está, no lo toqué, no sé, y no me pasó. Pero ¿qué pasa entonces cuando una persona ya está? Ya lo probó, ya lo tuvo, ya, ¿sí? Y no solo eso, yo ahora traje ejemplos clásicos de adicciones, pero cualquier persona puede llegar a ser adicta a cosas que al final se da cuenta que le interrumpen, porque este es el punto importante de la adicción, que la persona ya necesita de eso para poder funcionar. Hay relaciones que son adictivas, hay personas que son adictas al trabajo, ¿sí? Hay personas que son adictas al ejercicio, hay personas que son adictas a pasear, ¿sí? O sea, pueden haber todo tipo de adicciones, que es que la persona su funcionamiento, su bienestar ya está basado en eso, ¿sí? Puede ser una actividad, puede ser un estilo de vida, puede ser, l- aquí ya di varias ideas, pero el punto aquí es que interfiere ya en la persona y en sus relaciones. Y el Rav Ashkenazi nos trae también otra propuesta basada en un pasuk que en español se traduce como delante de las canas te levantarás, ¿sí? Quizá en hebreo se entiende un poquito más el sentido, que es como dice,
cuando una persona anciana no esté delante, bueno, en español, ¿qué nos dice? Cuando hay un anciano hay que darle respeto, no hay que darle referencia y literalmente significa levantarse, ponerse de pie. Es una mitzvah literal, eso se hace en el pueblo de Israel. Si llega una persona que es anciana, una persona que es inclusive pues de cierto respeto, uno se tiene que poner de pie, eso es literal. De hecho, aquí en Israel en los autobuses, el autobús cada tanto dice la frasecita esta por la bocina. Es un pasuk de la Torah y lo dice como recordando, ¿no? No olvidarse de dar los asientos a las personas mayores. Pero el Rav Ashkenazi nos trae otra explicación y nos dice que ante el pecado, ¿sí? Dice, no hay que hacerlo que eche raíces, que se vuelva, como en el caso del, y ahora van a entender el otro sentido que nos viene a decir este pasuk, como no dejar que el pecado se vuelva anciano, ¿sí? Que eche raíces, sino levántate, levántate y vete, ¿sí? Déjalo ahí, que no envejezca, que no crezca. eh, Independientemente del punto donde la persona se haga consciente y vuelva en Teshuvah, del punto que sea que siente que tiene que volver en Teshuvah, entonces la propuesta del Rab es, vete, ya está, déjalo, abandónalo, o sea, ya, dijiste lo otro, fuiste consciente, te das cuenta que hasta ahí, ahora tu trabajo es no darle más lugar, o sea, ya, hasta aquí, no lo dejas, como quien dice, no lo dejas fermentar, ¿sí? Ya, te diste cuenta, ahí le cierras la puerta y bueno, el trabajo hacia adelante, pero todavía no terminé, no concluí con la idea de el Rabbe eh, Jacobson, que entonces nos dice que el Kol Nidre es esta anulación de eso que la persona se promete a sí mismo, ¿no? Que encuentra cierta manera de placer o de bienestar en el hecho de eh, cerrarse a ciertas cosas o tener ciertas vías, ciertas reacciones de enojo, de tristeza, de ser reactivo, de no confiar, de ser dependiente, ¿sí? Que al final eh, ahí hay un dolor, ¿sí? Que está enraizado, que, que fue algo que, bueno, él solamente apuntaba al tema de la confianza, pero hay muchos otros factores. Y entonces la pregunta en la que yo estaba es, ¿hasta dónde entonces podemos decir que es por eso o yo tengo libre albedrío? ¿Sí? Y entonces, esto no lo dijo el Rav Jacobson, o sea, al final dice que sí, que hay ciertos niveles del alma, que entonces en cada tefila se trabaja, y bueno, eso ya es más relevante para el judío, pero esta idea con la que yo quiero continuar también la he escuchado, no estoy segura porque rabino, si ahora me acuerdo, les digo cuál fue el rabino que lo dijo, pero que al final de cuentas, y este punto es central en el tema de Teshuvah, y aún por lo menos en las clases que yo les he dado a Teshuvah no lo he mencionado, y que tiene que ver entonces con esta pregunta de hasta dónde es algo que está determinado, que me pesa, que es lo que coloquialmente se llama como es mi naturaleza, que ya les decía yo no es naturaleza, más bien es algo que se construye, porque de acuerdo a lo que veíamos que dice el Tzemach Tzedek y el Rabbi Jacobson, y también muchas teorías psicológicas, no es algo que se nace con eso. No se nace siendo enojón, no se nace siendo desconfiado, no se nace teniendo tendencia a la depresión, no, es algo que se adquiere a partir de esas formas tempranas de relación. Pero eso no nos contesta. ¿Hasta dónde entonces soy responsable? ¿Sí? O sea, si es algo contra lo que lucho, o si es algo que realmente puedo cambiar. Y aquí está el punto al que quiero llegar, que es que al final Akadosh Baruj Hu lo que ve es el esfuerzo que la persona hace por dejar eso. Inclusive que al final se caiga, porque esa situación todavía está muy enraizada y hay momentos donde sigue siendo más fuerte que la propia persona, ¿sí? Pero a Hashem lo que le interesa no es tanto el resultado, sino cuánto te esforzaste. Si tú te esforzaste a tu 100% para dejar eso y al final te caíste, bueno, pero Hashem vio ese esfuerzo que te pesa, que te cuesta.
que todavía cuesta dejarlo, que todavía no se entiende por qué se sigue arrastrando eso. Eh, pero si el esfuerzo está, entonces es como la parte principal de la teshuva está, que es el deseo de cambiar, aunque el resultado no esté. Y fíjense cómo esto viene a darle mucho sentido al hecho de que Akash Baruj Hu es paciente, es misericordioso, es amoroso, es bueno, no como nosotros, porque nosotros como humanos, ¿qué queremos? Resultados, ¿sí? Si no hay resultado, entonces no funcionó, no sirvió de nada. Pero acordemos que Hashem no es así. Hashem no quiere ver resultados de hasta dónde llegaste y cómo llegaste, sino más bien cuánto te esforzaste, porque por ahí tu esfuerzo fue de 100, aunque, aunque al final no lo lograste, aunque al final te caíste de nuevo. Y evidentemente si se sigue trabajando al final, sí se puede llegar a cambiar ese patrón, porque entonces, repito, no es naturaleza, ¿sí? Hay que tener cuidado con ese término naturaleza, porque es naturaleza un poco es como dar ese permiso, bueno, es mi naturaleza, ¿no? Así soy, ya está. O personas que dicen, bueno, esa es su naturaleza, ¿no? Decir que es la naturaleza de alguien, en otras palabras, es quitarle la libre elección a la persona, porque si es naturaleza, entonces ya no hay nada que hablar, ¿sí? Eh, tomando un ejemplo mm, muy drástico, ¿no? Personas que son violadoras o que abusan, cualquier tipo de abuso, ¿no? Y bueno, ya está, esa es su naturaleza. ¿Realmente es una naturaleza o es algo que hay posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ese punto es muy importante, que ustedes se lo lleven como el tema del concepto de Teshuvah y que esas promesas que nosotros traemos a cuestas muchas veces, que nos hicimos, ¿sí? De cosas que nos compramos, deudas que adquirimos inconscientemente a veces. Entonces, eso a veces es lo que vamos arrastrando y que lo creo que nos cuesta. Y que por eso el rabbi dice, bueno, ahí lo que se está anulando en realidad es eso, es para que yo realmente me pueda renovar. Y él hablaba de uno de los 10 niveles del alma, es que tengo que llegar a esa parte que es como hay 5 niveles del alma, ¿sí? Entonces él decía, este nivel, el más básico, es el nivel de Behemá, que Behemá es como un nivel de una bestia, ¿sí? Que es como la parte más física, más baja, donde tenemos cuerpo y tenemos necesidades de tomar, de comer, de dormir, ¿sí? Esa es nuestra parte más básica. Y ahí, en esa parte más básica, más biológica, ¿sí? En la parte más biológica hay ese engranaje, hay ese entramado del que él hablaba, que es como algo ya muy mecanizado, que también es algo que yo les comento bastante en las clases, que hay muchas cosas que las tenemos ya como muy interiorizadas, muy mecanizadas, justamente porque pues las hacemos tanto que ya están en eso que podríamos llamar naturaleza, pero acuérdense, ojo con la palabra naturaleza. Más bien está demasiado entrenado, ¿no? Y que al final sí es como que se vuelve parte de nosotros, pero no es porque siempre va a estar, sino va a costar mucho más trabajo moverlo porque está muy en la parte más baja nuestra, pero se puede cambiar. Em, entonces, eso en esencia es algo muy importante que hay que tener claro y que como no ágidas, yo creo que a ustedes les puede servir del tema de Yom Kippur, porque Yom Kippur es también hacer ese proceso de auto perdonarse, perdonarse uno, perdonar a otras personas para así poder acceder al perdón de Akadosh Baruj Hu y que la persona además se crea que Hashem perdona, ¿no? O sea, si tú ya perdonaste a otros, así Hashem es como un espejo con nosotros. Si nosotros somos indulgentes y perdonamos a otras personas con facilidad, Él también nos va a perdonar a nosotros con facilidad. Si nosotros somos exigentes y somos em, personas que que esperamos que los otros tengan, ¿no? Y tenemos esos estándares, entonces, pues también así, acá Baruj Hu se comporta con nosotros. Entonces, en el tema del perdón es muy importante hacer ese trabajo de perdonar a los demás. Y
hay un punto más que quiero compartir con ustedes de Teshuvá, pero aquí prefiero hacer una pausa de esto que hemos hablado y si alguien quiere preguntar, comentar algo, adelante. O todo claro, todo muy sencillo, que no es necesario. A mí me gustaría comentar algo respecto, me dejó reflexionando esta parte de que comentó las promesas hacia uno, ¿no? Inconscientes que nos hacemos y que no nos, en realidad no estamos como conectados con eso. Se puede decir que así que lo veamos, que lo visualicemos, no nos damos cuenta. Son promesas que nos hicimos desde pequeños que no están claras en nuestra vida, ¿no? Hasta que obviamente tenemos un tratamiento psicológico y vamos descubriendo poco a poco esas promesas que nos hicimos desde pequeños, que en nuestra ignorancia o en nuestro dolor incluso las hicimos sin pensar, sino agarramos lo primero que nos ayudó, como un salvavidas, ¿no? Que lo primero para salvarnos, para ayudarnos, e inconscientemente, obviamente, poco a poco nos van haciendo daño porque caemos en eso y es algo inconsciente, no lo tenemos claro y eso nos lastima y nos hace daño. Pero eso fue lo que me ayudó a reflexionar lo que comentó. Gracias, Mora. Gracias, sí. Sí, tal cual, a mí me pareció, bueno, esa clase me encantó porque además conectó demasiado con lo que yo hago, ¿no? De manera profesional como psicóloga, es justamente apuntar a eso, ¿no? A cosas que la gente carga, sufre, le cuesta resolver porque hay teorías psicológicas que son como más de, bueno, a ver, hay una cuestión que le llaman la psicoeducación. Entonces, ese tipo de psicólogos, que son los cognitivo-conductuales, lo que hacen es la persona llega y dice en consulta, tengo tal problema, y entonces el psicólogo es como que le ayuda a modelar una nueva conducta, y entonces, mira, así como lo estás haciendo no es correcto, lo vas a hacer así. Pero ¿qué pasa? que, que el problema de fondo está más grande y que no sirve, muchas veces la persona sabe que eso que tiene no es funcional, pero no viene de un lugar de tener una nueva propuesta, un nuevo tip, una nueva forma de hacerlo, sino de qué es lo que me hace caerme tanto en ese mismo aspecto, qué es lo que me hace volver todo el tiempo al mismo punto y volverme a equivocar y a caerme y a no poder, ¿no? Es justo eso que está muy enraizado, eso que es muy inconsciente, eso que es muy primario en el sentido de que fue lo primero que se forma en la persona, pero que por otro lado no es imposible cambiarlo, porque por eso no es naturaleza, ¿no? O sea, nadie nace siendo malo ni bueno ni haciendo, teniendo todo tipo de mañas en sentido de, ¿no? Estos salvavidas que decía Nagali, así que bueno, es tal cual es. Bueno, entonces voy a tocar el último punto que también lo escuché del Rav Ashkenazi, eh, que, que es una reflexión también muy linda, hablando acerca de la Teshuvah, que él explica que cuando nosotros hacemos Teshuvah, sí, con Hashem, en el tema además del Vidui, ¿no? Que hacemos la confesión, él toca un punto que a mí me parece muy importante, y es que justamente desde esta parte psicológica es como dice, nadie eh, se ve a sí mismo como pecador en el momento que está pecando. Es decir, la gran mayoría de las conductas, la persona dice, yo lo estoy haciendo y se explica a sí mismo, y la persona piensa que está haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, hay demasiados ejemplos. Cualquiera podría tener aquí muchos ejemplos, pero yo voy a poner uno que es eh, mucha gente que está defendiendo el movimiento pro-Palestina y que realmente su intención y su lugar es de, ellos creen que están defendiendo la verdad y el bien y la paz, ¿no? Y bajo este discurso de, es que yo soy el bueno, ¿no? O sea, yo estoy del lado del bien. Entonces el Rabbi decía como cada uno se explica a sí mismo que lo que está haciendo es correcto. En el momento de cometer una transgresión, la persona tiene una explicación para eso.
salvo casos contados donde la persona a propósito sabe que no está bien, igual lo hace, ¿sí? Pero la gran mayoría de las veces la persona se explica a sí misma, se genera una explicación, ya sea en el transcurso de que está haciendo algo malo o inclusive antes, o el punto es que su intención en el fondo no es hacer algo malo. Y entonces parte del vidui, y cuando se dice a Hashem, discúlpame, o sea, es que yo, eh, es asumiendo esa parte de yo pensé, ¿no? Yo pensé que estaba bien. Y ahora que me doy cuenta y ahora que reflexiono y me arrepiento de eso que ahora me doy cuenta que no estaba bien. Pero en el momento que yo lo hice, mi intención, yo pensaba que te estaba sirviendo. Yo pensaba que estaba haciendo algo bien. Y ahora que me doy cuenta que no, entonces ahora me alejo de eso. ¿Por qué? Porque entiendo que no, que eso no era correcto, que entonces ahí está esta teshuvá, ¿no? Y que también un poco a mí me deja como con esa sensación de que es una postura o una explicación más bien un poco más de compasiva, ¿no? Y que además psicológicamente ustedes ya me dirán qué piensan, pero ahí también hay quienes van a explicarlo como, bueno, ese es como el truco del Yetzer Hara, que te viene a explicar y te viene a poner algo, como a adornarte algo y sentir que estás haciéndolo bien, porque en realidad, pues no lo es. Pero en el sentido de lo que la persona se dice a sí mismo, también a manera de defensa, muchas veces es decir, yo estoy bien y los otros están mal, ¿no? Yo estoy bien y el otro está mal. Ese es como un mecanismo, perdón, básico que la persona va a utilizar y por eso él traía un ejemplo, ¿no? De que, ¿qué pasa si ustedes ven un billete o una moneda tirada y una cartera, digamos así, ¿no? Una cartera. Entonces, ¿qué diría una persona? No, pues es de alguien, ¿sí? Ese dinero es de alguien, le pertenece a alguien y por ahí con quien tiene temor, quien tiene, sí, cierto respeto por las cosas ajenas, dirá, no, pues no, no me lo llevo, es de alguien. Y él plantea, pero ¿qué pasa si es una prenda? Si es otra cosa. Es justamente ese libro que tanto querías. O es una pulsera que, ahí está súper linda y ahí la encontraste, ¿sí? O si es, no sé, un objeto que uno dice, ah, bueno, ¿no? Entonces dice, es mucho más fácil que la persona se lleve el objeto, que se lleve, o sea, cuando es el dinero con la tarjeta y esto, eso lo estaba diciendo en un contexto de Israel, ¿eh? Yo se los digo, porque yo sé que en partes del mundo, bueno, cualquiera que uno se encuentre, ya está, es ganancia. Pero el punto al que él apuntaba, que en realidad también aquí mucha gente devuelve las cosas, es que como cuando tiene nombre la cosa, no, cuando es evidente es dinero, no, ese dinero si yo lo agarro, inclusive pensándolo en, imagínenselo en un ambiente familiar dentro de una casa, ¿sí? Alguien ve ahí un billete puesto, es en su casa, pero saben que no es de ustedes no lo dejaron ahí. Es evidente que no lo van a agarrar porque van a decir, ah, es de mi esposo, es de mi hijo, es de mi, no sé, mi mamá, alguien que está en la casa, ¿sí? No lo van a agarrar. Pero si se encuentra el chocolate ahí y no es de ustedes, ah, bueno, pues ya, no sé, lo trajeron para compartir, ¿no? Es como un poco más fácil que si es el dinero. Entonces, a veces hay ese tipo de situaciones donde nosotros nos explicamos o nos buscamos explicaciones para, para al final de cuentas, bueno, hacer algo que al final del día no está bien, ¿sí? Entonces, este punto de Teshuvah es sobre cosas que la persona dice, yo en ese momento pensé que realmente estaba haciendo bien. Ahora me doy cuenta porque he ganado conciencia, porque estoy profundizando, porque estoy aprendiendo más. Y eso, bueno, es gracias a todo el tema del esfuerzo a nivel intelectual que se hace, del estudio y de profundizar y de entender. Y por eso quien gana más conciencia, entonces en ese sentido se aleja más del pecado porque sabe, ah, esto sí o esto ya no. Pero entonces, cuando se combina con la parte emocional, a veces ahí es donde decíamos lo que pesa, lo que termina eh, haciendo la falla, no es que la persona no lo sabe conscientemente, conscientemente sabe que no se puede, que está mal, pero le pesa demasiado y lo termina haciendo, ¿no? Entonces, esos serían como
digámoslo así, dividiéndolo como los dos aspectos, como las dos áreas y bueno, es un tema complejo, pero creo que es importante mencionarlo como del tema Teshuvá que va más a la parte profunda, ¿no? De qué nos lleva al final de cuentas a pecar. Y cómo Akadosh Baruj Hu ve esa transgresión, o sea, hasta dónde se puede, ¿sí? Se puede reparar una transgresión. En el sentido que también es mucho más posible reparar algo que la persona en su interior pensaba que estaba haciendo el bien, que algo que la persona, que eso también en términos del templo, de los korbanot, una persona podía llevar un corbán si había sido un pecado sin intención. Si había sido con intención, ahí el corbán no limpiaba, no hacía nada, no se podía llevar corbán. Si no, es en el caso de un pecado por error, ¿sí? Entonces, por error vendría siendo un poco, entre comillas, toda la primera parte de la clase que hablamos, de alguien que su naturaleza le pesa mucho más. Naturaleza, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar a la señora Nagali, adelante. Gracias. A raíz de eso me surgió una pregunta. Pasó algo de con mi hijo, fue al baño se pararon en un gasolín de las carreteras. Entonces, dice que fue al baño y encontró unos audífonos buenos, ¿no? Y entonces dice, mamá, tú me has dicho que yo me espere, ¿no? Y él dice, yo me esperé y estaba viendo a ver quién nos agarraba, a ver si era de alguien. Y entonces, pues vi que nadie nos agarraba, esperé un rato, porque siempre le he dicho, pues esperen un rato prudente. Entonces dice, no, pero hasta ahí yo ya no supe cómo responderle si estuvo bien, estuvo mal, porque dice que al final pues él se los trajo, ¿no? Pero ya no supe cómo aconsejarle si estuvo bien o estuvo mal, no sé, no le supe decir. Ahí, ¿cómo se manejaría eso? Mire, en realidad lo correcto eh, es intentar por otros medios conseguir dar con el dueño. Ahora, yo les digo lo que tendría que ser y luego que lamentablemente la realidad social en muchos países no está a ese nivel, ¿sí? Pero digamos lo correcto de hacer, sí, y lo que en Israel se hace basado en esa lógica es que los departamentos de regresar objetos perdidos aquí funcionan muy bien, ¿sí? Entonces, como que, bueno, lo llevas por decir, ¿no? Si era una gasolina, no digo que aplique en el caso necesariamente de su hijo, porque ¿qué pasa? Si él lleva y se lo lleva al encargado de la gasolinería, ¿qué va a hacer él? Muy probablemente se los va a quedar él, ¿sí? Eh, y ahí, bueno, quizá toca confiar en la honestidad de la gente, pero en realidad lo mejor que se tiene que hacer es sí buscar como alguien encargado, porque es probable que sea, pues probable, porque igual puede que no, porque la persona ya siguió viajando, puesto que está en una carretera, ¿no? Pero por ahí es probable que la persona vuelva a buscar el objeto donde lo perdió. Entonces, esa es una posibilidad y por lo tanto se busca a alguien cercano o alguien que la persona pueda contactar de ahí, ¿sí? Un encargado, una oficina, un teléfono. Esa es una vía. Acá en Israel otra cosa que se hace mucho es poner letreros, ¿sí? En tal día, en tal hora encontré unos audífonos, quien me dé las señales de cómo eran, se los devuelvo, ¿sí? O por ejemplo, hoy en día por tema de redes sociales hay grupos, no digo que en todos casos sea viable, pero gente que publica y ayuden a compartir, miren, hace, ¿qué fue? El, Bueno, cuando fue el Día de la Independencia, acá en Israel, ya se acordarán algunas de ustedes quizá, que provocaron incendios, los árabes provocaron incendios en varios bosques y eh, hubo todo un caos porque los autos tuvieron que parar, gente tuvo que dejar el auto e ir a pie y al final el fuego avanzó, llegó a autos, bueno, ahí hubo todo un tema. La historia a la que quiero llegar es que un hombre
de los que empezó a ir a pie, que se escapó de toda esa escena, por alguna razón, iba sin zapatos. No nos cuentan por qué la persona iba sin zapatos, pero alguien más lo ve, ¿sí? Y le dice, mira, yo tengo otros zapatos conmigo, ¿sí? ¿Qué talla eres? Le pregunta, coincide, le dice, ten, póntelos, llévatelos, ya está. Y se los da, y bueno, esta persona deja de caminar descalza y Baruch Hashem se va con zapatos. Y después de unos días, la persona que recibió los zapatos publica la historia y dice, miren, pasó tal cosa en el incendio, tal día, y estos zapatos que me dieron son zapatos caros, porque eran zapatos como de entrenamiento, de algo de, ¿sí? de ejercicio. Quiero devolvérselos a su dueño. Ayúdenme a dar con el dueño, ¿sí? Y que me contacte a tal, no sé, a tal correo. Y entonces, cuando la persona ya contacta, entonces se le va a ver qué marcas son, qué tallas son. ¿Sí? Entonces, para corroborar que, pues, que sí es el dueño, ¿no? O tratándose de dinero. Me encontré una cantidad de dinero en tal lugar, tal día. Quien me dé las señales cómo estaba y cuánto era, se lo devuelvo, ¿sí? Entonces, acá en Israel, puesto que en ese aspecto hay más, sí, la sociedad está más conectada con el tema de no robar y todo esto, funciona, en muchos casos funciona. Eh, si es práctico en el caso de la pregunta de Nagali, bueno, no necesariamente es algo que es aplicable en todos lados y con todos los objetos, porque hay de objetos a objetos, por ahí hay cosas que sí o no. Entonces, eh, eso, al final sí se tiene que procurar regresar, porque en sí la alajá dice que inclusive si la persona no encontró al dueño, no necesariamente tiene posibilidad de usar el objeto, pero ahí depende de la situación. Entonces, bueno, es complejo. Pero bueno, Cole acabó que está enseñando a sus hijos en el hecho de que esperarse y no esta parte que diríamos como más automática, ¿no? De, bueno, ya están ahí, me los encontré, el primero que los encontró, ya está, me los agarro, ¿no? Eso es algo bueno. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo? ¿No? Bueno, entonces, pues, sí, adelante, señora Alma, la escuchamos. Buenas tardes nuevamente a todas. Mora, le quería yo hacer una pregunta. Bueno, a mí me sucedieron unas cosas que para mí, yo me sentí muy bien, la verdad. Mire, lo que pasa es que un familiar, falleció y acudimos y bueno, éramos muchísimos, pero pues nosotros, no sé, no, en primera sí lo vi como una obligación, porque ya que su papá estuvo todo el tiempo cuando fue lo de mi mamá, lo voy a hacer resumir rapidito, con mi mamá y estuvieron pues ayudándonos, ¿no? Y esta vez pues mis hermanas hablaron todas y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ayudarle porque pues nos corresponde y ellos estuvieron. Y yo no quería, ¿no? Entonces yo no quería por las cosas. Entonces me dijo una de mis hermanas, listo, cuando estén los rezos, vete tú a la cocina y no digas nada de que vas a agarrar, ponte los audífonos y no pasa nada. Dije, bueno, sí. Y sí me sentí bien, pero hay una cosa bien sorprendente, dicen que los lazos, ¿no? Fueron como 500 personas y ya se fueron y ya nos quedamos con familiares. Pero había muchísima gente, pero yo me sentí muy bien. No sé, pero realmente muy bien porque era mi familia y me senté yo muy bien y pues estuve haciendo lo que me corresponde y y tenía muchos años que no veía yo a mi familia. Y comprendí lo que me dijeron mis hermanas, ay, ¿cómo te pareces a la familia de papá? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro? ¿Cómo acá, no? No sé, para bien o para mal de lo que fuera, qué es lo que nos parecemos, pero con la familia de mi madre, que es materna, no hago conexión. Y con ellos hice mucha conexión, incluso pues sí estuvimos, fue triste, pero también me sentí bien que pude platicar con muchas personas. Eso le quería yo decir.
No sé por qué, ahora que fui al panteón, la verdad no sentí eso, sí estoy haciendo lo que me dice usted, pero más que nada, no sé, era como para acompañar a la familia porque pues no vinieron todos sus hermanos de ellos, pero sí ellos nos decían que qué tan importante porque nos quedamos con ellos, era muy importante el sentirse solos, porque mi primo pues sí nos preocupa, ¿no? Porque nos dice qué voy a hacer, ¿no? Pero sí es importante a veces, sí estar con lo de las creencias, yo sé, ¿no? Lo que a mí me corresponde, pero no me corresponde juzgar, sino ayudar en lo que me convence y Hashem pues me puso todas las cosas de que no estuviera yo en los rezos, no estuviera porque aquí pues se acostumbra a lo que es banda, mariachi, dije, bueno, por lo menos escucho eso, pero pues tengo mis audífonos y se acabó la cosa. Entonces, pues para mí fue un reto muy grande, pero a la vez satisfactorio. Gracias. Gracias por compartir, Alma, porque justamente eso muestra cómo uno no tiene que romper necesariamente lazos, sino y ser empático, pero siendo claro, ¿no? Dónde está el límite y qué cosas sí puedo y qué cosas no puedo participar. Y bueno, ahí también hay esa parte de comprensión o cabe esa parte de comprensión de parte de la familia. Y si no lo comprende, bueno, ese es el límite de uno y es bueno ponerlo. Bueno, gracias a todas, que sean muy bendecidas y que todas sigan recibiendo bendición del Creador y que, bueno, que todos sus rezos sean recibidos y que, bueno, que la teshuva se acepta también. Bendiciones para todas, todo lo mejor. Nos vemos Amén, mañana. amén.